see the moon, you see the moon. Oh, when you're looking at the sun. I'm not a fool, I'm not a fool. You're not a fool. Oh, you're not a fool in anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone. Oh, baby, the lights go out. Thinking, oh, no, baby, I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Muy buenas noches, qué gusto que estén allí y qué bueno que podamos compartir esta nueva edición de Bar Conspiración, como todos los jueves, con mi amigo Mike Silvero, Sí, ausencia de Mime, que anda por Taiwán, vaya a que anda por allí. ¿Qué andará haciendo? Un muñeco de peluche, supongo. Un ¿no? osito de peluche, muy probablemente. Un osito de peluche. Hoy vamos a conspirar. Hoy vamos a conspirar en serio, hoy vamos a conversar un poco de la política como se vive en las nuevas generaciones del Partido Colorado, mirar un poco qué está pasando desde las nuevas miradas que tiene el Partido Colorado a su vez, tanto en la gestión como en la función política, y para eso estamos con invitados, por supuesto. Sí, señor. Pero invitados. antes, la que estuvo cantando se llama Marian Luz Nachajón. Los Mariana Chajón, como todos los jueves acompañándonos, abriendo hoy con Dua Lipa. Exacto. Muy, exacto. muy nuevo ¿Cómo todo. están? Bien, bien. Gracias, bien. Luz Mariam. Me alegro. Y dos invitados a gusto. ¿Con quiénes estamos? Ambos abogados, amigos, enemigos. Uno después lo va a definir como qué son realmente. Ex Procurador General de la República, abogado precisamente, y uno, por otro lado, viceministro de Seguridad. El último, Ariel Martínez, el primero, el señor Roberto Moreno Rufinelli, en quien le tengo muchas preguntas pendientes también. Gracias y bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias a ustedes. Hoy justo es agua nomás. Hoy es justo, ¿y por qué no tenemos bar hoy? Hoy no. Hoy cerraron el bar. Hoy cerraron el bar Tiene igual. ¿Tiene el día que de ver todos los con, muertos, entonces con no- la no gente se del puede. Ministerio del Interior que está aquí? Y puede ser. Después nos salgamos ahora a manejar y nos agarrar el cotejo o algo así. Ariel, cuentan tus allegados que cotidianamente haces prácticas de box. ¿Lo haces pensando en alguien en particular? No, de ninguna manera. Sí, junto con el fútbol es el deporte que más me gusta desde chico. Sigo practicando. Inclusive cuando fui a estudiar afuera me tocó practicar ambos deportes. Acá también, ¿verdad? Jugando más fútbol me tocó tener de hijo a uno que es arquero que está sentado acá enfrente mío en varias ocasiones. Mira vos. Y bueno, pero podés usarlo en el fútbol, supongo, ¿no? Claro. Cuando pasan mayores hay una Claro. división No, penal. yo soy un cultor del juego bonito y del fair play. de Cerro Sobre Porteño. todo cuando no juega, ahí descolla el juego bonito. Nosotros todas las mañanas cuando en algún momento hablamos en radio en la 970 con Víctor Benítez y solíamos hablar precisamente sobre la Procuraduría. Yo decía el Procurador General de la República y me decía el chorizo, de entrada, ¿verdad? Chorizo. así es. Y es bastante alto, pero ¿por qué chorizo? Mira, chorizo es un marcante malicioso que me habrán puesto ya hace unos Como años. todo marcante en Paraguay, ¿verdad? Como todo marcante, pero este es solamente malicioso, es decir, no tiene ningún significado más allá de eso. Y se convirtió en mi alias durante mi paso por la radio AM, que sigo considerando una de las experiencias más felices de mi vida, haber hecho 6 años radio AM. Y como ahora estoy desempleado, aprovecho nomás para decir que Cualquier si algún radio. opositor quiere decir que soy yo el desempleo en la época de Carte, soy yo, ¿verdad? Así que capaz que vuelva a la AM, ¿verdad? ¿Por qué no? Eso se llamaba escape de Asunción. Escape de Asunción, daba los jueves a la noche, tenía horario de entrada, pero no tenía salida, aunque tengo que contar la anécdota que éramos tan, si no sé si puedo decir, bueno, estamos en un bar bastante quilombero, ¿verdad? Sí, se puede. Éramos tan quilomberos que pasaba, por ejemplo, que un día le invitábamos a una persona, por ejemplo, Clary Arias, y nosotros nos fuimos al programa. Ah, bueno. Entonces Clary decía, pero ¿qué es lo que es este programa? Yo estoy acá dirigiendo el programa y no están los conductores. Pero, Es una buena estrategia. Ariel, empezamos a hablar un poquito del Partido Colorado, porque queríamos conversar desde ustedes. Hay un debate intenso de cómo es el Partido Colorado ideológicamente. ¿Qué es, y verdad? qué es. Y en general, lo que pasa es que los extremos son punto de debate siempre, ¿verdad? Para unos, el Partido Colorado es un partido agrarista, progresista.
para otro es un partido conservador, un partido... ¿Qué es el Partido Colorado para vosotros, desde el punto de vista ideológico? Bueno, antes que nada yo quiero aclarar que opinaría como un militante más, militante y miembro de una familia así. Mi padre sí es un líder del partido. Yo, por mi larga trayectoria en la función judicial, no tuve la oportunidad de militar y lejos estoy de considerarme un líder o un referente del partido en cuanto a militancia. Sí, sería un sueño poder ocupar cargos de relevancia en el partido, pero sí puedo hablar desde una larga militancia, no solo mía, sino de mi familia. Y yo sí podría definir al Partido Colorado en lo que yo pienso y siento en una frase, sería el partido que debe de estar y que estuvo históricamente del lado de los desfavorecidos. Yo creo que el Partido Colorado cimentó toda esa enorme mayoría que tiene en el pueblo en una defensa siempre de esos sectores más desfavorecidos. De ahí viene el agrarismo, de ahí viene la reivindicación de las glorias pasadas, porque en un momento determinado, cuando el liberalismo gobernaba a fines del siglo antepasado, ya, ¿verdad? El Partido Colorado reivindicó esa defensa del Paraguay y el otro gran, o la otra gran arista de todo su pensamiento se basa en esa defensa del paraguayismo. Entonces, resumiendo, dije una, pero voy a utilizar dos: la defensa de los desfavorecidos y, por otro lado, una defensa del paraguayismo, por llamarlo, o de la paraguayidad a ultranza. ¿Estás de acuerdo? Estoy bastante de acuerdo, más de lo que pensé que íbamos a estar, porque con Ariel tenemos años ya de amistad. Lo cual supone que tengan diferencias. Por supuesto, por ejemplo, decir que me tenía hijo en el fútbol es algo que voy a dejar pasar por No, en algún momento tenés que aclarar eso, ¿no? Pero yo, vos sabés que cuando hay muchas cosas que quiero agregar, porque voy a suscribir lo que dijo Ariel, pero si me permito agregar un par de cosas. Cuando me preguntan qué es el Partido Colorado, sobre todo una persona que viene de una cuna, como siempre le digo a papá, vos me hiciste Colorado y Guaraní. Son dos cosas que no puedo dejar de ser y que en su momento me han hecho sufrir también mucho, ¿verdad? Natalicio González decía que el Partido Colorado es un movimiento telúrico, ¿verdad? Me parece la definición más. ¿Por qué? Porque surge, digamos, de abajo de la tierra y es como un terremoto. Y es muy difícil explicarle a una persona que no es colorada lo que es escuchar la polca colorada, por ejemplo, ¿verdad? Que de repente ahora te dicen, pero vos sos un seccionalero o un bairo porque te gusta la polca, pero no es así, ¿verdad? Yo creo que el Partido Colorado, más que una ideología, es eso, ¿verdad? Es un movimiento telúrico que viene de lo profundo y por eso defiende lo que decía Ariel, la paraguayidad. En un momento dado de la historia, a principios del siglo XX, el Partido Colorado toma el manto de defensa de la paraguayidad entendida como lo que pasó en la Guerra Grande, etc. Y sí me gustaría, párenme nomás porque ustedes saben que hablo mucho, no está Enrique Herrera, pero estoy yo como siempre digo, ¿verdad? Que soy el segundo en verborragia, pero sí me gustaría hablar de la cuestión de ideología, si me permitís un poco, Augusto. Se escucha muchísimo en discurso político la doctrina, la ideología, las verdaderas banderas históricas, y a mí eso me rompe un poco las bolas, ¿verdad? Le voy a hablar así francamente. Primero porque las personas que dicen eso obviamente están haciendo un discurso vacío y tratan de posicionarse ellos utilizando cierta bandera, valga la redundancia. El Partido Colorado es un partido que tiene 140 años, es decir que el Partido Colorado es esto, es mentir. Porque el Partido Colorado, al igual que cualquier partido político, es fruto de su tiempo. Claro. Es decir, vos no podés decir que el Partido Socialista Alemán en la República Weimar en 1919 es lo mismo que el Partido Socialdemócrata Alemán actual, ¿verdad? Lo que sí tiene el partido son ciertos criterios inspiradores, y Ariel tocó uno que mucha gente hoy no sabe, la gente joven sobre todo, porque tiene cierta imagen que es el Partido Colorado que a mí menos me gusta, que es el Partido Colorado de 1993 al 2013. Voy a decir así para entrar con los tapones en alto. Ese es el peor coloradismo, lo peor. El coloradismo sultanista, para usar el término de ¿Qué Weber. es el coloradismo sultanista? Y el Max Weber hacía su tipología de régimen de gobierno y describía un tipo de gobierno que es el que viene, digamos, de los califas musulmanes, en donde no había una separación clara entre lo que era público y lo que era privado. Entonces, ¿esto de quién es público? No es del sultán, ¿verdad?
Ya. Entonces, hay un Partido Colorado o gente que entró al Partido Colorado, para que no me citen después mal, gente que usó al Partido Colorado usando esos discursitos y esas ideas de ideología y convirtió al Partido Colorado en una excusa para llegar al poder y llevar todo lo que se podía. ¿Por qué se me hace a mí que escuché así entre líneas varias veces el nombre de Nicanor Duarte Frutos mientras... Porque quizás sea el referente más importante de esos 20 años que menciona del Partido Colorado del 93 al 2013, ¿verdad? Con su previa militancia como periodista, después como viceministro, como ministro de Educación y después como presidente, ¿verdad? Me parece que es el tipo que, al que más se le puede... si uno empieza a buscar históricos de gente que se haya referido al Partido haya Colorado, debatido, va a encontrar digamos. con Nicanor, va a ser me el primero, ¿verdad? Si me permite, Ariel, quiero hacer una reflexión de lo que estás diciendo. Yo me acuerdo en el año 2006, cuando eso era un periodista de radio AM en mis tiempos libres, y me acuerdo que se hizo una convención para decir que el Partido Colorado era socialista, que lo que en realidad se buscaba era alinear, mejor dicho, al Partido Colorado a Hugo Chávez. Esa era la verdad. A la región. Todo el mundo sabía, y lo cual me parece lamentable, ¿verdad? Porque si hay algo del Partido Colorado no es chavista, ¿verdad? Y yo decía, porque se usaban unos escritos de Ignacio Apane, que es uno de esos tipos maravillosos que tiene el Partido Colorado y que hay que contarle a la gente joven quién eran estos tipos. Ignacio Apane era un tipo fuera de serie, extraordinario, lastimosamente murió joven, y él decía en un famoso escrito allá de 1906, 1907, que no había que tener Partido Socialista en Paraguay porque el Partido Socialista era el Colorado. Con eso no quería decir lo que Nicanor después le hizo decir, dicho sea paso. Y recuerdo que me daba ese día mucha urticaria porque, yo no sé si ustedes saben esta anécdota, antes el proceso de afiliación era mandarle una carta al general Caballero, Claro. ¿verdad? Le pido disculpas al que conoce la anécdota. Cuando Ignacio Apane estaba decidiendo a qué partido iba a ver, primero habló con algunos liberales, dijo no me gusta, y después fue a hablar con el general Caballero y le escribe una carta. Y le dice, yo me quiero afiliar al Partido Colorado, pero con estas condiciones. Imagínate, el tipo tenía 24 años y le estaba condicionando al general Caballero algo. Y le dice, con estas condiciones. Y la condición fundamental era que no quería afiliarse a un partido cuyo fin sea la de crear sociedades leoninas de ganancias presupuestarias. Esa frase. Entre paréntesis, el lenguaje que se usaba, claro. ¿verdad? Y resulta ser que cuando el Partido Colorado se convierte en eso nosotros lo usamos a Ignacio Apane para justificar. Pero, Ariel, Por ¿no eso, no te parece, Ariel, disculpame, antes, sí, en medio de lo que vas a responder, ¿no te parece que también pasa que estamos, un poco lo que decía él quizás, un poco estribando exclusivamente en el pasado para definir la ideología de un partido, negando la dinámica de los partidos? Sí, y creo que eso va mucho por ahí. Yo, cuando respondía por eso, evité hablar de ideología, evité hablar de doctrina, porque creo que sí pasa mucho por un sentimiento, por algo que uno siente, ¿verdad? Que es obviamente el sentimiento, pero el sentimiento muchas veces es explicable. Y por eso yo decía, hay dos ideas rectoras en la historia del coloradismo, salvo algunos periodos, como bien mencionó Hilo, que son los que hacen que, mencionaba él recién también, que emocione cuando se escucha una polca, que haya esa vibración diferente con un pañuelo o una bandera, porque hay ideas que están tan internalizadas en muchos paraguayos que yo opté por eso al empezar en definir que eran para mí la defensa de los desfavorecidos, y en esa línea fueron, y creo que ahí vamos a coincidir con Hilo, los prohombres del Partido Colorado que tuvieron la ventaja de una educación que se ve mucho ahora en el gobierno del presidente Cartes, la ventaja de jóvenes funcionarios que tuvieron el privilegio de una educación muy por encima del resto seguramente del Paraguay ese entonces, pero que se embanderaron con las causas de los desfavorecidos. Y en segundo lugar, la otra gran idea que decía, la defensa de la paraguayidad frente a lo que se vivía en ese momento. La dinámica de los partidos es innegable, y más porque eso muchas veces no se ve, las ideas que subyacen a todo sistema o a una sociedad. Acá estamos frente a partidos que son partidos que acaparan todo, no estamos frente a partidos ideológicos como los europeos. Eso se llama atrapa a todos. Sí, atrapa todo, partido. No quería usar las frases en inglés, le voy a dejar eso. Partidos que tienen más que ver con los partidos americanos, por ejemplo. El Partido Demócrata Americano, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Que es un ejemplo muy
muy utilizable en este caso. ¿Qué tiene que ver un demócrata o un liberal de Nueva York o de Los Ángeles con un demócrata sureño? Nada, pero De ambos son Mississippi. demócratas. Claro, claro. Y se enfrentan estas ideas en una primaria y después se apoya al candidato de esto. ¿O qué tiene que ver, vamos al otro partido, un republicano de Nueva York, el caso más famoso de los Rockefeller, que eran muy progresistas siendo republicanos, con republicanos de Texas o de otros lugares? Entonces, nuestros modelos de partido son mucho más parecidos a los partidos americanos que a los partidos europeos, que son ideológicos puros y que se disputan esto en cada elección. Ahora, ¿cuál es la mayor mancha en estos ciento y tantos años de historia del Partido Colorado? ¿Cuál es la mayor mancha del Partido Colorado para ustedes? A ver, esto tiene una respuesta que es muy esperable, que es decir, el gobierno de Stroessner, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de la gente va a esperar esa respuesta. El problema que yo creo es que cuando un partido tuvo tanto tiempo el poder, eso va a implicar que va a tener luces y sombras, obviamente. Es decir, el Partido Demócrata Cristiano tenía entre sus fundadores al doctor Andrade y a los hermanos Iralaburgo, que son, no sé, ídolos absolutos, unos santos casi, ¿verdad? Yo creo que los hermanos Iralaburgo eran santos, además de ser brillantes y unos intelectuales de lujo. Pero ¿qué mancha pueden tener si nunca ejercieron el poder? Porque el poder, y ahora te digo, ya con una experiencia de estar 4 años en un cargo importante, necesariamente implica entrar al fango. No en el sentido que uno entra a hacer mal las cosas, sino que uno entra a la cancha y el partido es encarnizado en la política. Es decir, y esto discuto mucho, tengo una familia grande, entonces todo el rato me cuestionan cosas. ¿Y esto por qué dijo y por qué hizo esto? Le digo porque la política no es como cuando vos estás analizando un partido. Claro, Es cuando vos estás jugando adentro de la Así cancha y mismo. te viene un tipo de atrás y te mete una patada, ¿verdad? Entonces, no es para evadir la cosa. Yo creo que el Partido Colorado, en mi opinión, quizás la mayor oscuridad que presenta es lo que hoy, después de, porque hemos ejercido el poder en los últimos 70 años, 60 más o menos, el sistema de salud pública no es lo que debería ser. Más allá de cuestiones, esa para mí es la mayor deuda del Partido Colorado. Ariel. Siguiendo el razonamiento que hace Hilo acá, sin duda los momentos oscuros, sin personalizar, del Partido Colorado fueron los momentos en que se alejó de estas ideas rectoras. Y ahí cuando habla Hilo de la salud pública, por ejemplo, que es el claro ejemplo de proteger a los desfavorecidos, estamos otra vez en este ejemplo, por eso yo no quiero alejarme de esto. Cuando el partido se alejó de estas dos ideas, cuando el partido trató de ser otra cosa, o cuando el partido se convirtió en un lugar donde ciertos sectores, o con los que ciertos sectores lucraban, fueron los momentos más difíciles y más negros en la historia del partido. Por esto que dice Hilo es que es tan fácil ser oposición en Paraguay. Sin duda. Porque da gusto mirar de afuera y decir, vos estás haciendo mal, pero yo nunca juego, entonces a mí no me pueden acusar de nada. Yo creo que ser oposición en un país como el nuestro, que de repente el nivel de debate, como decía el gran Helio Vera, no supera la ronda un tereré y siempre termina con recordatorios mutuos de las madres de los contendores, ¿verdad? Es muy fácil ser opositor porque es poco serio, digamos. Es demasiado sencillo sentarse. Hay una cosa que lo hablamos con Ariel y hablamos con los amigos siempre. Vos cuando estás escuchando ahora, claro que en la campaña política uno soporta cualquier cosa, ¿verdad? Pero vos cuando escuchás a algunos referentes que hablan hoy, vos decís, Alejo García vino al Paraguay en el 2013, no en 1527, porque Paraguay se descubrió hace 4 años, porque nadie nunca fue presidente, ni ministro del Interior, ni ministro de esto, ni ministro de lo otro. Es decir, Claro. hay una irresponsabilidad ahí que es tremenda, y tiene que ver también hasta cierto punto, te digo, Mike, porque es muy interesante la pregunta, y acá Neto Augusto seguro tiene mucho más que decir, pero la cosa más loca de Paraguay es que la mayor oposición siempre está en el Partido de Colorado, viejo, es una cosa No, claro. Pero increíble. además, ¿verdad? hay un dato sobre el cual no se habló mucho, pero que pega para el análisis académico, que es la importancia que tuvo ese pacto que se dio entre el 2008 y el 2013, de dos gobiernos de oposición instalados dentro de una historia de hegemonía del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque a partir del 2013 en adelante, ya todas las nuevas generaciones de alguna manera pertenecieron a algún gobierno, ¿verdad? Entre la salida del Partido Colorado, la irrupción del Lugo y luego el año del Partido Liberal Radical Auténtico. O sea,
de alguna manera se dio un fenómeno de que nadie puede decir yo no fui gobierno. O sea, muy poca gente puede decir en la clase política. Me Claro. refiero, ¿no? Cuando hacía la pregunta a Mike, y yo creo que la clave está, o lo triste está en ser oposición irresponsable. Veíamos con los sucesos tristes, voy a tener que referirme al área que me ocupa, ¿verdad? Veíamos los sucesos tristes de la semana pasada en seguridad y yo tomaba como ejemplo 3 actitudes de 3 parlamentarios de los partidos opositores que realmente son irracionales, miserables y no me salen más adjetivos para calificar. Uno publica un afiche con la camioneta baleada. Otro habla de un crédito que hacía 15 días habían aprobado y dice, ¿por qué no usan eso? Y en el debate de hacía 15 días se habló de para qué se aprobaba el crédito para seguridad, era Y para además el crédito investigación todavía no está. y prevención. Yo no sé cómo votó y después sale a decir lo contrario. Y después lo otro que voy a decir y que hace mucho a lo que decía, es la informalidad, siendo bien pensado, de la actividad política. Nos veíamos hace poquito a una senadora decir en un grupo de WhatsApp a otros senadores cuánto sale un sicario para matar al presidente de la República. Nada más y nada menos que eso. Y después, cuando ocurre un hecho de sicariato, se rasgan las vestiduras y se espantan ante algo que parecía que apareció ahora nomás. Sin embargo, ellos hace meses nomás estaban pidiendo sicarios. Es decir, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Hoy, y voy a decir, hoy le veía a la senadora Masi opinando de salud pública en el Senado y me pareció fantástico. Pero cuando opina de seguridad, es lo mismo que yo me ponga a opinar de golf, que no tengo ni idea. Y parece que pretenden tener la autoridad, porque ni siquiera fue él de la ministra, fue su marido el ministro, con una actuación que, bueno, no necesito yo hablar, seguramente hablará la justicia cuando permitan las chicanas que Ahora, hablen. como tengo que ir a una pausa, ¿ustedes creen que ambos son de... ¿Qué son? ¿Millennials? ¿No? No, ya no. Yo sí, él no sé. Nosotros somos generación X. Yo sos X. Generación X. Ok, ¿te parece que Estamos en el límite, creo. todavía Ambos, se puede pensar, digamos, que va a llegar un momento, que parece que no va a ser el próximo todavía, en que vamos a tener un Congreso que tenga debates? Yo nunca escuché en todo este tiempo en el Congreso un debate sobre salud, sobre educación, que vaya más allá de la crítica al gobierno. Y es impresionante eso, ¿ya? O sea, cuando no debatimos, entonces esto se convierte en una especie de cuestionamiento y contestación automática, ¿verdad? Correcto. Ahí es donde Toda a mí- la clase política, la oficialista y la opositora, se aplaza en ese sentido. Ahí donde a mí me parece que siempre, incluso el gobierno tiene algo que mejorar, porque Claro, al tener mayoría claro. no puede ser que se permita que toda la construcción del relato se maneje en base a lo que diga la oposición. O sea, si vos tenés mayoría y querés cambiar algo en salud pública, que coincidimos todos más o menos, que entonces tenés que encaminar vos el debate hacia ese lado. Yo no sé si pasa pronto eso. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Eso Sí, señor. Tiene que pasar inmediatamente. Ya volvemos. Does she love you better than I can? It's a big black sky over my town. I know where you at, I bet she's around. Yeah, I know it's stupid, I just gotta see it for myself. I'm in a corner watching you kiss her. Oh, I'm right over here. Why can't you see me? Oh, I'm giving it my own. I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. Seguimos en Bar Conspiración. Escuchamos la genial voz de María Luz, pero hoy no escuchamos ese sonidito también genial del hielo picado. ¿Eh? Como le gusta decir al paraguayo, lastimosamente. Lastimosa. Sí, señor, lastimosamente hoy no escuchamos. Bueno, eso. reponemos el próximo jueves el bar.
Ah, Pasa que son los temas nuestros invitados. Eso. sí, es por ellos, Sí. es por ellos. Y dijeron, pues, viene alguien del Ministerio del Interior y dijeron suspendamos el lugar. La dirección del canal decidió suspender automáticamente toda ingesta de alcohol. En realidad eras arquero. Era arquero malo, pero mi equipo ganaban siempre. Y muy buenos compañeros. Yo te diría tipo Conozco Neri mil Pumpido. ejemplos así. Oye, así como mi amigo Neri Pumpido. No, era el Arquero mejor de equipo grande, ¿verdad? Pero Arquero de salió equipo campeón, grande. hasta salió campeón de la Libertadores de técnico, viejo, imagínate, con Richard Báez número 9. O sea, no, era arquero. Pero el fútbol me dejó, no es que yo le dejé. Estamos bien, ¿no? Como cerristas en este momento, Ariel. Una pregunta a un futbolero 4 días antes de un clásico no le puedes pedir, ¿verdad? Debe Porque tocar los futboleros madera. somos, ahí está, somos cabuleros y contestar eso, yo prefiero no contestar en Lindo este el momento. estadio, eso sí. ¿Eh? El estadio está bien. El estadio es fantástico, estuvimos Guaraní. varias veces ya y realmente es una experiencia que como estuvimos trabajando mucho en la violencia del fútbol también es algo de destacar porque hay un concepto integral de lo que es ir a vivir el fútbol y creo que a pesar de la buena campaña que viene haciendo Cerro, creo que la presencia de la gente pasa mucho porque van familias, van con una experiencia, hay carteles que hace sentir muy propio el estadio a la gente que va y yo creo que es valorado inclusive por hinchas de otros clubes, ¿verdad? El sábado pasado hubo 2.600 niños Sí, en la olla. sí, Ahí está. sí. 2.600. Amigos, las listas del Partido Colorado, las listas del Frente Guazú, las listas del PLRA, denuncian que el discurso de la renovación no se está dando con la fuerza que se pretende. ¿Qué está pasando? Había una película del 95 que puede ser tapa de diario tranquilamente, ¿verdad? Que Kevin Spacey era el actor principal. Son Son las mismas. los sospechosos de siempre. ¿Qué está Gran pasando? película, ¿eh? ¿Qué está pasando? Kaiser ¿Por qué, Soze. por qué las aspiraciones de cambio no se producen con tanta velocidad? Puedo hacer un cálculo numérico y me adelanto a hilo porque él es parte interesada, ¿verdad? Y la lista de honor Colorado, si mete por lo menos 12, que yo estoy seguro va a meter, así ingresa también mi amigo Hilo, ingresa No, 4 así no nuevos corremos el riesgo de que senadores. vuelva a la radio. 4 nuevos senadores, que es el 33% de la lista. Creo que no es un número muy malo para una renovación de un periodo a otro, ¿verdad? Obviamente, en política es entre es la distancia entre lo que queremos y lo que podemos, y que estén 4 nuevos parlamentarios, 2 de ellos muy jóvenes como Hilo y Sergio Godoy. Bueno, habla que el movimiento Honor Colorado se ha esforzado en que esta renovación sea real y bueno, es gradual como todo en la política. ¿Hilo? Mira, como dice Ariel, soy parte interesada, pero lo mismo trato de ser lo más franco posible. Y me hicieron ya muchas veces esta pregunta. A mí me gusta mucho Bruce Springsteen, me gusta mucho, ¿verdad? Y él tiene un tema donde tiene una frase que creo que es muy aplicable a la realidad política. Dice, between our dreams and our actions is this world, ¿verdad? Entre nuestros sueños y nuestras acciones está este mundo real, ¿verdad? Y como decía Ariel, uno tiene que ser realista. Yo le decía a un amigo, y ponerle que yo haga una lista simbólica y le pongo a Luis Arán, a Berta Roja, no sé, gente que todo el mundo le quiere. Y vas a tener 1000 votos y no vas a cambiar gran cosa. Entonces, yo creo en primer lugar, como dice Ariel, hay que ser realistas. Ningún cambio, y esto yo decía la otra vez, una de las falencias teóricas más importantes que tiene el sistema marxista como sistema de pensamiento es haberle hecho creer a generaciones posteriores de pensadores que era posible cambiar la sociedad de la noche a la mañana. Y eso fue algo porque ese es el costado mesiánico de Marx, porque Marx, no olvidemos, era judío, y estoy diciendo en el buen sentido, ¿verdad? Entonces él tenía ese pensamiento mesiánico propio del pensamiento judío. Esto está analizado en el mejor libro que ha hecho el marxismo, en mi opinión, que es de un polaco, Kolakowski, la corriente principal del marxismo. Y él decía, esto fue uno de los legados más nocivos del marxismo. Hacerle creer a la gente que vos de la noche a la mañana no vamos a tener pobres o no vamos a tener campesinos sin tierra. En realidad, en política los cambios van a ser necesariamente incrementales. Y sí me gustaría decir esto, Augusto, si vos comparás, porque mucho se habla de la lista, si vos comparás las listas tanto internas del otro movimiento, que es un calco a la actual lista que tienen ellos, salvo Marito, ¿verdad? Que está de candidato,
Y si vos comparás la lista liberal y la lista del Frente de Guasú, ni qué decir, la única que ha dado paso para transparentar, no por fanatismo, sino porque es un hecho, es la Honor Colorado, ¿no? ¿Para qué sirven las internas? Pregunto esto, digamos, desde una perspectiva crítica, pero también desde una oportunidad de cuestionar a vuestros opositores, porque en realidad en varios sectores de la oposición sencillamente no hay internas, o sea, No existen. entonces, de cualquier manera, ¿sirven las internas para renovar los partidos políticos o eso no ha sido tan exitoso, digamos? Mira, acá tengo una posición que es firme y no la digo ahora por el lugar en donde estoy, ¿verdad? Yo creo que el único partido realmente democrático en Paraguay es el Partido Colorado, estoy convencido. Y esta discusión la he tenido con amigos de otro partido como Sebastián Hacha, bastante, incluso en la radio, ¿verdad? Acalorada, pero siempre calmada con un poco de líquido rubio, ¿verdad? Pero Pachaquería tampoco tuvo internas, ¿eh? claro, y era una de las cosas que te decían ellos era eso, de un partido que maneja entre 5 o 6, se hace la lista entre 5 o 6. El Partido Colorado le puede achacar miles de efectos, pero de que no es democrático, es más, a mi modo incluso es exageradamente democrático en algunos puntos, eso no se puede negar. Yo no sé cómo sostienen, en ese sentido hasta tengo un poco de envidia, son ciertos partidos opositores, cómo sostienen el discurso con las cosas que hacen, de cómo se eligió ahora hace poco un candidato a vicepresidente. Imagínate si en el Partido Colorado se decide, bueno muchachos, el vicepresidente va a ser Ariel porque es mi socio. Con todo respeto, ¿verdad? Porque Leo Rubín encima es guaraní, ¿verdad? Pero, y me parece un tipazo, ¿verdad? Pero Yo creo que por eso están haciendo campaña en las internas del Partido Colorado, ¿verdad? Claramente varios sectores de otros partidos están muy involucrados y muy interesados en la interna colorada. Pasa ahí, hay un fenómeno comunicacional ahí muy fuerte. De alguna manera, lo que hace la oposición durante todo este tiempo es fortalecer la figura política del Partido Colorado, porque el debate cotidiano en los medios de comunicación de la oposición es la crítica al Partido Colorado. O sea, de alguna manera hace que el Partido Colorado es permanentemente en el escenario, digamos, ¿no? La lista, Sí. pues, para complementar nomás, Augusto, la lista del Senado del Partido Colorado se presentó ya hace más de 15 días y se sigue hablando. La de Frente Guasú creo que se presentó ayer, ya nadie habla, ¿verdad? A pesar de que es la misma que la que está ahora, ¿verdad? Así es. ¿Y qué? No, a ver, ¿qué tendría de nuevo dentro de ese debate, entendiendo que por ahí puedan ser 12, como dice Ariel? ¿Qué tendría de nuevo en la discusión que estén personas más jóvenes? Siendo que tenemos que entender que de todos modos sigue marcando la pauta, digamos, la gente que ya tiene experiencia en el Senado, que tiene 2 o 3 periodos, incluso más. ¿Qué hace uno en ese esquema, verdad? O sea, en esa realidad, en ese mundo, como dice Springfield. O sea que es una buena pregunta, Mike. Te voy a responder un poco largo, así que le pido disculpas, Ariel. Lo primero es, yo recuerdo un artículo, una de las últimas columnas que hizo Elio Vera en ABC antes de fallecer tan tempranamente. Y él decía, hay un mito en Paraguay que es que el día que caiga el Partido Colorado se terminan todos los problemas del Paraguay, ¿verdad? Ese era un mito que se vivía en el 2007, 2008, ¿verdad? Hoy sabemos que no es así y que no puede luego ser así. Y decía Elio Vera, eso es estúpido. Hay buenos paraguayos y malos paraguayos. Hay, o como yo digo, no sé si puedo decir esto en la tele, pero ya es tarde y estamos en un bar. Yo tengo una teoría del pelotudismo, ¿verdad? Está el joven pelotudo y el viejo pelotudo. Entonces, es muy complicado también decir yo porque soy joven no me voy a hacer una maravilla y el viejo de 70 años va a ser un desastre porque es viejo, porque no creo que sea tan así. Lo que yo puedo ofrecer, Mike, para contestarte es una visión fresca, totalmente alejada de la política de los últimos 20 años en Paraguay. Yo vengo al sector privado, yo vuelvo al sector privado sin problema, es decir, yo no quiero crear una estructura presupuestaria, como diría Ignacio Apane, preocuparme por llegar, tener mi cupo electoral, ver si puedo conseguir cargo en la justicia electoral, si puedo conseguir cargo en la Cámara, contratar operadores para que la siguiente elección, me explico, ese círculo tan vicioso. Lo único que puedo prometer es ir en contra de esa lógica y aportar lo que uno sabe como abogado también, ¿verdad? Porque creo que el legislador, si bien esto no es una regla general, porque hay excepciones, que sea un abogado que entienda de leyes es importante en el ¿Por qué Congreso. te parece, Ariel, y ya vamos a la pausa después, me parece,
se está debatiendo tan poco en los partidos políticos los temas de gestión de gobierno. O sea, los partidos políticos son una especie de, la administración de los partidos políticos, son una especie de máquina expendedora de posicionamientos, de pronunciamientos y compañía. Y hay poco debate en relación a políticas públicas, por ejemplo. Sin duda, yo creo que es bastante, de hecho, bastante poco común en sistemas, no sé cómo definir al nuestro, escuché a Hilo la otra vez y comparto con él en un sistema que es híbrido entre presidencialista y parlamentarista. De hecho, es poco común en los que son más presidencialistas estos partidos que se conforman en contralores, pero sí es algo común en regímenes parlamentarios como el inglés. En el Parlamento inglés, país en que a ambos nos tocó hacer nuestros cursos de posgrado, hay un gabinete en la sombra. ¿Qué significa eso? Cada ministro, el de salud, tiene enfrente, así literalmente como estamos sentados Hilo y yo acá, un ministro en la sombra que es quien le controla y tiene un equipo trabajando en eso. Y no solo le critica, sino que propone soluciones y en caso de que esas soluciones no se den en ese periodo, está diciendo, miren, este señor que está en el cargo no hace esto, vótenme a mí o a mi partido en el siguiente periodo para que podamos hacer esto que estamos mostrando. Entonces acá no tenemos eso por el régimen que es bastante más parlamentarista que el presidencialista, pero no hay ese trabajo responsable. Y tampoco tenemos todavía muy desarrollado algo que se ve en muchos países que sí tienen regímenes presidencialistas, que los partidos políticos o ciertos sectores de pensamiento tengan estas sus organizaciones que son conocidas en el mundo entero como think tank, que trabajen sobre políticas públicas. Claro. Hoy no tenemos partido. El Partido Colorado lo está haciendo ahora y tiene instituciones de pensamiento que está generando mucho entusiasmo, mucho debate, pero se tiene que trasladar esto a todos los partidos y creo que en eso estamos abocados y tenemos como obligación quienes tuvimos la oportunidad de tener una educación privilegiada y más aún los más de 1000 paraguayos que ya fueron con las becas Carlos Antonio López fuera del país y que estoy seguro que a medida que van volviendo van a traer ese aire fresco que renueve la gestión y la política en Paraguay. Deliberadamente no hablamos mucho de las internas porque para no ser desleales, porque ambos pertenecen a un solo movimiento. Correcto. Y probablemente esta va a ser una de las únicas consultas directamente vinculadas a eso. Hay un posicionamiento bastante fuerte de Mario Audo Benítez, ubicando a vuestro movimiento literalmente como un versus a los funcionarios públicos últimamente. ¿Qué respuesta tiene de ustedes esa posición? Yo que fui funcionario público muchísimos años, yo creo que la mejor respuesta que podemos dar es la propia historia de vida del candidato a presidente. Santiago Peña es alguien que como él lo viene contando y cuya historia a mí me representa bastante también porque seguí casi el mismo itinerario. Empezó en la función pública como ordenanza y fue ascendiendo los diferentes cargos, le tocó salir, volver. Yo creo que nadie mejor que una persona con esa formación para entender las necesidades del funcionariado público y que encima fue nada más y nada menos que ministro de Hacienda. Yo estoy seguro que la figura de Santiago Peña es la mejor garantía de que el movimiento Honor Colorado es quien mejor interpreta las necesidades y los sentimientos del funcionario público. Y ni qué decir de los miles de militantes que tenemos en la función pública y que día a día nutren el pensamiento porque el movimiento es amplio y eso se ve en el propio candidato que va nutriendo su discurso con eso. Vamos a tener que castigarle con 30 segundos a... Sí, no, no, hacer la pausa. Así nomás te digo. Sí. El oportunismo es la marca de una interna política, lastimosamente. Acá se dice, este gobierno no le aumentó el sueldo. Yo pregunto, ¿el Congreso no va a hacer presupuesto, verdad? Y pregunto, ¿el otro candidato no fue presidente del Congreso? Una pausita y ya volvemos en el último bloque de nuestra edición de hoy de En Bar Conspiración. When you're looking at the sun, I'm not a fool, you're not a fool, I'm not a fool. Oh
fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, the lights go out. Thinking, oh, no, baby, I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Conspiración, como todos los jueves, Luz Mariana Chajón haciendo las canciones acá, amenizando en esta jornada muy tranquila ya, Augusto. Sí. La pueden encontrar en todas las plataformas musicales, en Spotify y en Deezer, para seguirla a Luz Mariana Chajón. Gracias, Luz Mariana. Ah, Yo me quedé pensando en algo, Augusto, que te iba a decir hace rato. dígame. Usted se queda Richard pensando, Dawkins decía en un y a mí documental me preocupa, sí. que por estadística simple Obama era ateo. Por la cantidad de ateos que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Si vos empezás a tomar y decir las declaraciones del tipo, pero públicamente él se declaraba, obviamente, seguidor de Cristo y compañía. Sobre lo que decía Ariel de la formación de estos think tanks, y a mí me toca ser parte de uno en desarrollo que es Dende, por ejemplo, a mí me parece que con la construcción de líderes que hay, de la nueva camada, me parece que pasa en gran parte eso, que se acomodan a Dios, patria y familia cuando internamente sienten otra cosa, más en épocas electorales. Yo no me imagino un candidato decir ahora en épocas electorales, no, yo soy pro aborto, pro que se casen los putos, porque le iría en contra, ¿verdad? Entonces me parece que ahí hay como es contrario pensar que de los think De tanks hecho. va a poder darse ese De- camino, que los líderes como que iluminen un poquitito De el hecho, que panorama, las ¿verdad? épocas electorales, Mike, son la exacerbación de lo políticamente correcto. digamos. Exacto. Y es muy difícil desafiar a alguien a que salga de ese carril en Sí, épocas señor. electorales. A nosotros lo que nos preocupaba con Mike, sinceramente, es saber si ustedes, a quienes presentamos como nuevas miradas de la ANR, del Partido Colorado, si ustedes realmente están preparados para afrontar un escenario con la política tradicional del Partido Colorado, ¿verdad, Mike? Sí, señor. Hemos preparado Si un pequeño volviéramos test. 40 años atrás, ¿ustedes estarían o no preparados para sobrevivir en esa selva, no? En esa celda. Entonces preparamos un pequeño test de... Un test de sobrevivencia en la política tradicional. test de sobrevivencia en la política nacional. ¿Me permite partir con Por ese test? supuesto, caballero. Ustedes me responden en 30 segundos y lo más rápido que puedan. El centauro. Opción A. Vivía en los bosques que rodeaban el monte Pelión en la antigua Grecia. O definitivamente era de Ubicuí. Bueno, esa es una pregunta demasiado fácil de responder. Hay un solo centauro del dedo Ucuy, no hay nadie más. Vivía entre cerros y collados. Sí, No hay señor. ninguna duda, ¿verdad? En un acto colorado se toma caña blanca con pomelo, casco azul chiquitito o coronita con limón. Depende de dónde es el acto, ¿verdad? Yo creo que depende de dónde es el acto. Allá varía también ahora. Los tres son bienvenidos siempre. Además que yo te decía, un partido muy democrático, pero yo he tomado los tres para responderte más directamente. Eso es políticamente correcto. Moderado. En un acto colorado nos embriagamos de coloradismo. Ay, mira vos. Estuvo mejor. Vamos al rubro conocimiento histórico. Telémaco Silvera era, opción A, el diseñador del telégrafo inalámbrico durante la Guerra Grande. 2, un periodista famoso de la revista infantil Farolito. Quería ser la tercera opción, hablando en paraguayo, o quién lo que era. Mira, Telémaco Silvera es una de esas personas, Augusto, de la que hablaba Ariel antes y hablábamos también más temprano, que simbolizan lo mejor del Partido Colorado, porque es un tipo que su vida política fue un testimonio de lucha a favor de sectores excluidos o desfavorecidos. En serio. No como otros que fueron presidentes un tiempo y después, bueno. Telémaco Silvera, algo que nadie sabe. El Partido Colorado en 1915 ya propuso el voto universal a la mujer, De la es decir, mujer. incluyendo a la mujer, que recién empezó a votar en el año 60. Y la primera ley de derechos civiles de la mujer, el primer proyecto fue de Telémaco Silvera en 1919 y la primera ley recién fue, sancionada en 1954 en otro gobierno colorado, entre paréntesis. Es decir, este señor Telémaco Silvera, que vino de Cazapá en el año 1880, por decirte, ¿verdad?
es una demostración de lo mejor y de lo que uno tiene que aferrarse, en vez de doctrina y bandera y qué sé yo, aferrarse a lo que un tipo hizo en serio. Te contó toda la Telemaco historia. Silva era el primer feminista del Paraguay. Ah, ¿sí? Nosotros dos somos Ahí acaba seguidores. Ah, mira. seguidores fieles. Acaba de decirlo. Nos queda, en un modelo para medición del fundamentalismo, escoger un líder. ¿El Papa Francisco o Juan Vera? Yo creo que el Esa es Papa una Francisco, pregunta ¿verdad? inválida, dice, ¿verdad? Invalid, dice, ¿verdad? La computadora. Yo creo que el Papa Francisco justamente está haciendo mucho en contra del fundamentalismo de cualquier tipo, ¿verdad? Creo que es un líder. Creo que los últimos tiempos nos han dado a generaciones como las nuestras que hemos vivido bastante desilusionados de liderazgos en todo el mundo, ¿verdad? Creo que los últimos años nos han dado líderes inspiradores, líderes que cambian, que van por los cambios, y el Papa Francisco es sin duda uno de ellos. Para ustedes que son de esa generación, ¿no? De esta nueva generación. La generación X es la generación No, desilusionada, la de hecho, post-X, ¿verdad? la post-X. El Grancho y todo lo demás. El morocho republicano, el padrillo republicano o camisas de Banana Republic. Bueno, yo tengo un afecto particular por el padrillo republicano, ¿verdad? Que es un personaje bíblico, además de ser un tipazo, es una persona que hace un muy buen personaje, yo creo que está muy bien construido. ¿Puedo contestar yo? Sí, adelante. El abrazo republicano. Ah, mira. Esta es la última. Esta es la última. Hay que, Hay que concentrarse. sí, hay que concentrarse porque hay que definir a quién pertenece cada una de estas frases. Uno de los autores, o a quien se le atribuye la frase, es Abraham Lincoln y el otro es Nicanor Duarte Frutos. La primera frase dice, "He can compress the most words into the smallest ideas of any man I ever met." Y la otra frase dice, "Orenio no pararambazo, huevi." Yo pensé que iba a decirlo en la patuca. yo pensé que iba a decirlo en la patuca mía. Ya que estamos, ¿qué opinan de ambos? ¿De las frases o de...? No, de ambos personajes. Yo pensé que de la frase del ruido que hacemos por la falta de recursos, ¿verdad? Vamos a traducirlo, pero no trajiste Claro, ninguna claro. de las dos. Puede reducir, la demagogia es reducir las más grandes ideas, no, las ideas más pequeñas a las más grandes palabras. Es por ese lado yo. Yo Y creo la que- otra es un poco más Yo creo que muchos No, paraguaya. sin duda. partidos representan dos formas muy distintas, radicalmente distintas de entender lo que es ser un hombre de Estado, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto porque Nicanor fue presidente del Paraguay y fue presidente por el Partido Colorado y le reconozco muchos méritos, pero sin duda que ponerle a cualquiera al lado de Lincoln, siempre recomiendo muchísimo a la audiencia el libro Team of Rivals, Equipos Rivales, que cuenta cómo Lincoln armó su gabinete, cómo llegó al poder y cómo armó su gabinete. Es un libro de 800 páginas, pero que se lee en 2 días, de una maravilla, para que vean lo que es un estadista en serio. Lo que nosotros no tenemos es 2 segundos más para No. continuar. No, señor. Se nos apaga la luz. Por mi culpa. No, por su culpa no, por supuesto. No, hoy estuvo bastante... Hoy estuvo breve. Sí, breve. Gracias, Hilo. Gracias por venir. No, por favor. cuando Gracias, quieran. Ariel. Gracias por No, estar. muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo jueves. ¿eh? Sí, señor. Hasta el jueves que viene. Que sigan bien.